Hola a todos, en este video tutorial voy a hablar en específico del diseño lógico de personajes. En esta instancia ya de nuestro programa formativo ya es claro lo referente a las mecánicas, la forma como se puede llegar a plantear la jugabilidad de nuestro videojuego. En este sentido, pues los personajes se deben desarrollar de tal forma que se comporten de acuerdo a cómo se ha dispuesto la mecánica y obviamente todo el entorno del videojuego sea coherente con este diseño de mecánicas. Entonces, en este sentido, y empezando con el personaje principal, el personaje que controlamos nosotros, que controlamos como usuarios, tenemos un diseño que se basa fundamentalmente en movimiento a través de ejes. Entonces, por ejemplo, nuestro personaje principal puede caminar, puede rotar y puede saltar. Rotar implica pues que puede girar hacia los costados, puede girar hacia atrás y su movimiento de traslación pues lo hace obviamente a través de un vector y en este caso es el vector Z. El salto lo realiza a través del vector y los giros hacia los costados los hace sobre el eje Y, pero dirigiendo su dirección de movimiento hacia el eje X. Eh, Fundamentalmente esta es la forma en la que se mueve nuestro personaje, es decir, gira hacia los costados, puede caminar, puede girar hacia atrás, aunque este caminar obviamente no existen en este personaje piernas, por lo tanto el caminar es más es un concepto más general que realmente lo que sucede porque lo que haría realmente es rodar. Pero para contextualizarlo en términos de lógica le denominaríamos caminar. Por otro lado, nuestro personaje pues tiene la capacidad de combatir contra sus enemigos disparando balas. Ahora, en este sentido y incursionando un poco sobre el scripting de Unity, lo que tendríamos básicamente es eh, una utilización de la clase de movimiento y una utilización de la clase Rigibody, que en este caso es la que permitiría mover la bala, y por otro lado el Rigibody que posee el personaje. Como saben, desde el setup del personaje nos dimos cuenta que es importante adicionar este complemento de Rigibody que le da rigidez y le da gravedad a nuestro personaje. Entonces, ese movimiento de saltar, por ejemplo, dependería de una adición de fuerza que yo le doy al personaje para que salte y en un momento determinado, según la magnitud de la fuerza, pues el personaje va a volver a caer por acción de la gravedad. Los movimientos en sí, el movimiento de traslación y los movimientos de rotación son dados también en función del rigibody y también en este caso también va a ser dados por el character controller, que es un complemento nativo de Unity que permite controlar un objeto en el juego en tiempo real como si fuera un personaje. Por esa razón se llama character controller y este character controller adiciona propiedades físicas como inercia, por ejemplo, genera también una relación directa con el rigibody en términos de gravedad, en términos de masa, y gracias a estas propiedades es que nosotros a partir de scripting podemos moverlo con una relativa semejanza con la realidad. Obviamente pues en este caso es un personaje más bien de carácter cartoon, entonces hay muchas propiedades físicas reales que pues no estarían implícitas, solamente es su movimiento como tal. Ahora bien, si miramos el caso de los personajes enemigos, estos personajes por no ser controlados por el usuario, pues eso supone que son controlados por el sistema. Eso significa que de una u otra manera deben poseer una cierta autonomía muy cercana a lo que se denomina la inteligencia artificial. En este sentido, por ejemplo, en el robot de la mitad, tenemos que nuestro robot guardián, de manera muy semejante con el primer personaje, puede desplazarse a través de los ejes X y Z, es decir, hacia adelante y hacia los lados, puede rotar a través de su eje Y y también puede saltar. Ahora,
también tiene la posibilidad, como lo tiene nuestro personaje principal, de disparar. En este caso, el personaje enemigo debe primero ante todo detectar a nuestro personaje para poderle disparar, pero fundamentalmente este movimiento lo puede hacer de forma autónoma y en cierta forma utilizando los scripts que más adelante les mostraré, pues el personaje va a poder comportarse de una forma autónoma, ya sea ejerciendo acciones de patrullaje, detección y ataque, o simplemente detección y ataque. En el caso de la torreta del tanque robot, aquí existe una diferencia, y es que este personaje solamente puede desplazarse a través del eje Z, de su eje Z, puede hacerlo hacia adelante, da la vuelta y luego gira, luego va en dirección contraria, y el movimiento de rotación solamente puede ejercerlo su cañón, y la ventaja en cierta forma es que el cañón puede girar a través del eje Y y a través del eje X, de tal manera que puede tener un cono de visualización cercano a los 180 grados. Obviamente se puede restringir esta capacidad de detección dependiendo del nivel de dificultad que nosotros queramos darle a esta acción. Ahora bien, si hacemos ya una aproximación hacia lo que es el diseño lógico de las interacciones entre personajes, tendríamos básicamente que nuestro personaje puede desplazarse por el nivel a partir del control que nosotros le demos, y sus enemigos se desplazan de forma autónoma. Ahora, estas líneas naranja y roja están indicando el rango de detección en el caso de la línea roja, y en el caso de la línea naranja, el rango de ataque. Es decir, como vemos en esta gráfica, en el momento en el que nuestro personaje entra al radio de detección, los dos enemigos pues pueden detectarlo, pueden encontrarlo, y en el caso del robot guardián pues se va a dirigir directamente hacia el personaje para atacarlo, mientras que el tanque pues va a apuntar hacia el personaje y va a dispararle. Aquí vemos básicamente una acción de patrullaje y búsqueda, aquí detección, seguimiento, ataque. Aquí vemos una interacción ya más próxima hacia el escenario como tal, es decir, cómo se puede llegar a comportar cada personaje de acuerdo al diseño del escenario. Aquí vemos, por ejemplo, el tanque tiene un movimiento lineal de un costado a otro y tiene accionado su rango de detección y su rango de ataque, mientras que vemos acá que el personaje guardián tiene un movimiento un poco más amplio y prácticamente puede ir de un lugar a otro del escenario. En el caso del personaje, acá lo vemos en una actitud de búsqueda. Obviamente, como lo controlamos nosotros, pues aquí nosotros estamos viendo los ítems que él puede coger, y simplemente se acerca para recogerlos. Obviamente aquí lo que estamos viendo es una simulación de un momento en el que el robot lo detecta y va a dispararle. Ahora, la acción como tal de recoger objetos, en este caso del personaje, como es controlado por el usuario, realmente simplemente se restringe a a la visualización que tenga el usuario con respecto al entorno del videojuego, y en este sentido por eso los ítems son diferenciables en cuanto a la forma y el color, obviamente también la textura. Aquí vemos que si tenemos claro de qué se trata el ítem, o cuáles son las características funcionales del ítem, como jugadores tenemos la libertad de elegir cuántos ítems cogemos y en qué momento lo hacemos mientras interactuamos con otros componentes del juego. Devolviéndonos un poco, hay algo importante a tener en cuenta en este diseño lógico de los personajes y de los enemigos, y es que este aparente movimiento basado en inteligencia artificial está determinado fundamentalmente primero por la detección que se hace de forma automática del personaje, es decir, tan pronto se inicia el juego, los enemigos van a tener claro qué es lo que tienen que buscar, y en este sentido es lo que primero a nivel de scripting se deja definido qué y quién es el personaje que han de buscar para poderlo detectar como tal. Entonces la detección está definida por un rango, un radio que existe
entre la posición en la que tenga el enemigo en función de la posición en la que se encuentra el jugador. Entonces esa distancia, esa longitud que exista entre esos dos puntos, pues va a definir una magnitud que nos va a servir como una variable para determinar a partir de qué distancia, por ejemplo, se va a acercar un enemigo al personaje y a partir de qué distancia ese enemigo le va a poder disparar. A partir de este esquema se puede empezar ya a pensar en una interacción mucho más compleja y empezar a combinar variables. Obviamente los scripts, como veremos más adelante, están diseñados de tal manera que las variables podemos modificarlas en sus valores para poder definir diferentes niveles de interacción, diferentes grados de dificultad. Eh, Esto es el panorama del diseño lógico general que tiene el juego en términos de interacción. Obviamente hay algunos aspectos lógicos que tendrán que ver con el escenario como tal, pero realmente están más dados por el movimiento que se dé a los personajes propiamente, ya que el escenario simplemente va a tener una función de entorno visual y de entorno narrativo más que simplemente, más que un aspecto más complejo a nivel de scripting. Obviamente el entorno como tal es una mecánica importante, pero en este caso no va a poseer ningún tipo de scripting más allá de el que se asignaría al portal a partir del cual va a poder escapar el personaje, pero más o menos se basa en el mismo esquema de detección de objetos y es simplemente basado en colisiones. Obviamente este aspecto ya más específico y más complejo de las propiedades de scripting de Unity lo veremos en el momento en el que estemos integrando como tal los scripts. Espero les haya gustado este video tutorial. Muchas gracias y que estén bien.